Bueno, les voy a presentar brevemente a los autores, aunque la mayor parte de los que están aquí ya los conocen, y también a esta mesa de lujo, como se dice habitualmente, pero realmente es así, no podíamos pedir una mesa mejor. Tenemos a Juan Sasturain, tenemos a Sergio Maldonado y por supuesto y a Daniel Santoro, otro referente en lo que es la ilustración política, si se quiere, y además un artista genial en todos los aspectos. Así que bueno, les voy a presentar muy brevemente, no los quiero aburrir, y ya pasamos a la mesa. Bueno, Daniel, que fue quien hizo el guión de este libro, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y profesor titular regular de las Universidades de Buenos Aires y 3 de Febrero. Fue presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio y es juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ha publicado más de una decena de libros, entre los que se cuentan 6 estudios sobre genocidio, ganador del primer premio municipal de ensayo de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, con Marea, Los dos demonios recargados. Murales es su primera incursión en la novela gráfica, aprovecho para felicitarlo por la valentía. Él es una persona de muchísimo prestigio en su área y bueno, se atrevió a ir a otra área, creo que por esto mismo de indagar estas historias desde otros lugares y llegar a otros públicos, que es lo importante. Bueno, gracias. Y Juan Soto es el dibujante, esos dibujos maravillosos que van a ver en el libro. Es dibujante, ilustrador y diseñador gráfico, publica en diversos medios nacionales e internacionales, Fierro, Anfibia, Le Monde Diplomatique, Revista Todavía, entre otros. Ilustra también tapas de discos como Estelares, Monstruo y libros para Editorial Planeta, Udeva, Capital Intelectual y Grupo Kruger. Publicó Un auto en dirección hacia, de David Wapner, Vidas pasadas y Caminando en la luna, ambos sobre textos de Martín Pérez. Bueno, Daniel Santoro es pintor, conocido por su mundo artístico basado en la iconografía peronista. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, trabajó como realizador escenógrafo en el Teatro Colón, realizó numerosos viajes por Oriente, exponiendo en diversos museos y galerías de arte. Desde 1998 trabaja con el imaginario del peronismo a través de diversos medios, pintura, dibujos, objetos, cerámicas, muebles, maquetas, instalaciones. Bueno, Sergio Maldonado, que muchas gracias por estar acá, es muy, muy importante que estés acá. Sergio vive en Bariloche desde 1999. Tras la desaparición forzada y muerte de su hermano Santiago, se convirtió en un activo defensor de los derechos humanos. Participa en charlas y actividades por la memoria, la verdad y la justicia. Posee una diplomatura en Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad por la Universidad Atlántida y es parte de la Cátedra Libre Santiago Maldonado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Olvidar es imposible es su primer libro. Y Juan, muchas gracias Juan por estar acá. Es un escritor, periodista, guionista de historietas y conductor de TV argentino. Escribe cuentos, novelas, guiones para historieta y televisión, ensayo y poesía. Trabajó en las revistas Humor y Superhumor y dirigió la revista de historietas Fierro. Es autor de varios libros sobre fútbol, historieta y humor argentinos. En la última década ha co-guionado y conducido los programas de televisión Ver para Leer y Disparos en la Biblioteca. Periodista desde los 70, dirige la revista Fierro y escribe en Página 12. Bueno, aprovecho también para agradecer al Rectorado de la UNTREF por este hermoso, maravilloso salón. Muchas gracias y a todas y todos ustedes por estar acá. En la última etapa de la revista Fierro que hicimos en Página 12, en el 2006, lo conocí a Juancito Soto a través del trabajo de un común amigo, muy querido, muy talentoso, que es Lautaro Ortiz. ¿Qué hacía? Realmente llevaba adelante la revista, mientras yo me dejaba empujar. Ahí conocí, a través de los guiones de Lautaro y el dibujo de Juan, la excelencia a la que podía llegar. La
historietas, no digamos la novela gráfica, que es una forma cajetilla de incorporarla como si fuera más importante o más seria, ¿no? Las historietas, ese nombre tiene en la Argentina, no se llaman cómics tampoco, se llaman historietas. Han demostrado desde siempre que han sido vehículo posible de la artisticidad. Así de simple. Han sido un soporte de circulación popular, de circulación a veces marginal para un lector no demasiado calificado, pero eso no les ha impedido generar algunas de las obras más poderosas de la narrativa argentina, abarcando todos los aspectos de la narrativa, ya sea la narrativa escrita, ya sea la audiovisual. Y este hermoso ejemplo que es Murales no hace más que ratificar, subrayar y llevar a un altísimo nivel de excelencia esas posibilidades, esa flexibilidad que el modo historieta o el modo del relato gráfico ha mostrado en la Argentina desde hace décadas y que tiene evidencia que no es necesario que subrayemos acá. No es un género menor, sino que como la novela o como cualquier otro, depende de quién lo ejerce. Los géneros no dan, los géneros de las formas más o menos calcificadas o marcadas por la historia o por la convención, no tienen en sí mismos la patente de su excelencia, sino que son el resultado de las prácticas de aquellos que los ejercen. Entonces, con géneros prestigiosos, como puede ser una ópera o una novela o una obra de vanguardia, se puede hacer grandes obras o mucha basura. Y en obras que aparentemente pertenecen por tradición o por prestigio cultural o por los devenires de las batallas culturales que son tan importantes como las otras, en esos géneros marginales llamados, que por mucho tiempo lo fueron, se han producido algunas de las obras más importantes que nuestra tradición argentina ha producido. El caso de Murales es un ejemplo más, pero no menor, de esas posibilidades. La flexibilidad que tiene sobre todo el soporte, ¿no? Cómo y de qué modo se puede contar, ¿no? Hay una cita dentro del texto, hay una cita dentro del texto que es que el personaje principal, uno de los evangelistas, digamos, porque hay dos evangelistas más allá, lee una historieta, ¿Lee dónde? ¿Dónde se lee habitualmente? En los viajes y en la cama, ¿no? En este caso lee en el viaje al sur y lee un relato emblemático de la década del 80, que es la obra maestra de Ernst Spiegelman, se llama Maus. Ese relato de algún modo es como, ¿cómo podemos decir? No como un certificado de permiso para lo que se está haciendo, pero sí es una especie de guiño saludable respecto de todo lo que, de ejemplificar todo lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? Si alguna virtud, además de las virtudes intrínsecas que tiene el relato de Maus, de Ernst Spiegelman, que una virtud tiene ese relato extraordinario, es haber puesto la historieta en un lugar de visualización, de excelencia y reconocimiento, que no lo necesitaba, pero no le viene nada mal, ¿no? Murales tiene, entre otras virtudes, ya les preguntaremos a ellos cómo es que hicieron, ¿no? Entre otras virtudes tiene el hecho de que no es un texto ilustrado, ¿no? Es decir, nada está, ni son ilustraciones comentadas, es decir, nada está al servicio de nada, sino que es un relato en que las partes a veces se suman, a veces se contraponen, nunca colisionan,
pero sí siguen caminos y ritmos diferentes. Fíjense ustedes, van a ver que no es casual, probablemente, no lo sé, Juancito sabrá, que la elección de los tonos, de los colores, parece el espectro de la bandera de las comunidades, no casualmente, parece el espectro de la bandera de las comunidades. El relato se va tomando, yo no sé cómo laburaron, no sé cómo laburaron, ¿no? Si laburaron a partir del texto de Daniel y después trabajó, pero haya sido como haya sido, eso puede ser inexplicable, incluso nos pueden mentir. Pero ese contrapunto que tiene lo documental con lo ficcional, o esa superposición, ese solapado de lo testimonial con lo puramente ficcional, está logrado de tal modo que se hace imperceptible. Está logrado de tal modo que se hace imperceptible. Juan ha tratado cada secuencia atendiendo al texto, evidentemente. Voy a suponer que hay un texto anterior, voy a suponerlo. Partió de un texto, y ese texto, que puede ser un diálogo, puede ser una palabra que acompaña, requiere, o le pide, o le solicita distintas secuencias. Esa secuencia puede ser de 2 páginas, o puede ser una larga, uno de los mejores momentos, que no es una transición, pero que parece una transición, pero es uno de los momentos más intensos del relato, que es el viaje al sur, de los 3 muchachos, ¿no es cierto? Ese viaje al sur, que deben ser 4 dobles, ¿no? Deben ser como 8 páginas, ¿no? Sí. En el que saludablemente no pasa nada y pasa absolutamente todo. Se escucha en el silencio y en las miradas. Incluso lo dice, casi no hablamos. Dice, no hablamos durante todo el viaje. Cada uno está rumiando, lidiando con la realidad, pero sobre todo está lidiando con su interior. Porque todo Murales se refiere al mundo interior, al mundo de la conciencia, al mundo de la responsabilidad. Fíjense que no es la historia de Santiago Maldonado, no se cuenta la historia de Santiago Maldonado. La historia de Santiago Maldonado funciona como un revelador, es un hecho que sucede en la historia y en la ficción, pero lo importante es qué efectos produce o cómo repercute en las conductas personales de aquellos que asisten, a la comunidad que asiste a ese hecho. Ese hecho además es un hecho puntual, pero no es un hecho aislado, es un hecho emblemático y que atraviesa con distintas modulaciones toda nuestra historia. Tiene un anclaje a través de la experiencia del protagonista que le da la palabra, que tiene la palabra, tiene un anclaje histórico que arranca en el 55. Se podría venir un poco más atrás también. Pero digamos que esta última secuencia de oprobio y vergüenza a la que estamos asistiendo hoy, a la pretensión de otorgar la impunidad, toda esa secuencia que llega hasta el presente, es la que plausiblemente puede ser accesible a la experiencia de un muchacho de 20 y pico años, que vive a principios en las vísperas de la pandemia y en estos años hasta ahora. Es muy plausible el texto, en el sentido de que es no solo verosímil, sino que en términos, ¿cómo podríamos decir? En términos psicológicos, es muy fácil o muy ¿cómo podría decir? El texto no va más allá de los protagonistas, del poder de darse cuenta, de entender y de comprender lo que sucede a los protagonistas. En ese sentido, esa reticencia es muy saludable, es muy saludable. Y cuando se permite
irse al pasto, digamos, cuando se permite el delirio, cuando se permite la sugerencia, escapar de cualquier tipo de realismo fotográfico o testimonial, lo hace acompañando, si el texto lo hace, por ejemplo, la fantasía de la transformación en gato, ¿no? La transformación del gato, el gato como el gato es un avatar nuevo, porque habitualmente los gatos tienen buena prensa en la literatura, ¿no? No si los perros que se dice que son alcahuetes, demasiado humanos, ¿no? En cambio los gatos se supone que esa distancia de los gatos y su independencia tiene buena prensa. Acá no. Acá no. Esos gatos son sinuosos, observadores y distantes, ¿no? Bueno, ese irse al pasto interpretativo, como empalma con la mitología mapuche del último tramo, está asumido por el dibujo con total libertad. Con total libertad y fluye. Lo real con lo imaginario, lo real con lo imaginario, sí, exactamente, se empatan, ¿no? Y se acompañan. Incluso las imágenes y los textos que están por fuera del relato, incluso hay una errata increíble, maravillosa, la destrucción del mural todavía no se produjo. La destrucción del mural todavía no se produjo. Es extraordinario. Bueno, nada, no importa, yo lo voy a encontrar a ustedes también, ya lo verán. Bueno, nada, quería decir que, como se habrán dado cuenta, Murales me parece una hermosa experiencia de lectura, como creo que ha sido para ellos una larga experiencia de realización. Así que gracias por eso. Gracias, Juan. Muchas gracias por tu lectura. Y si ahora les parece, Daniel Santoro. Gracias. Bueno, sí. Ya Juan Sasturén creo que dijo prácticamente todo lo que se podía, como una especie de análisis muy extenso, ¿no? de este libro. Yo quería poner el foco en el tema de la gráfica, ¿no? La parte de la historieta, digamos, para mirar. El tema de la historieta es que es una especie es un género que tiene esa especificidad, ¿no? De que se mira y se lee. Y a veces decir cosas de lo que se mira no es pertinente, no es tan fácil pasar ese escalón, hay como un desnivel insalvable, ¿no? entre lo que se puede leer y lo que se puede ver. Y decir cosas de lo que se ve es un problema, porque nunca se da cuenta exactamente de todo lo que se puede ver, ¿no? Entonces ahí es un tema para los críticos de arte y demás. Bueno, como bien dijo Juan, por ahí no tiene el prestigio, por ejemplo, de un dibujante, pienso Carlos Alonso, ¿no? Un gran dibujante con un gran prestigio, que también hizo ilustraciones bárbaras, ¿no? De la Divina Comedia y un montón de cosas más, pero que se ubica en ese lugar de un gran artista plástico y demás. Entonces, la historieta siempre tiene un problema ahí para llegar a registrarse como un género prestigioso, pero eso ya creo que quedó un poco en el pasado. Creo que hay los géneros se están mezclando cada vez más. Los últimos años eso ya sucede muy habitualmente, y entonces los prestigios también se empiezan a confundir y empiezan a tener relevancia cosas que antes eran consideradas menores. Por ejemplo, cuando estudiamos en Bellas Artes, era una especie de afrenta decirle a alguien que eso no es arte, eso es ilustración, se decía, cuando no llegaba, digamos, al rango de registrarse como algo valioso plásticamente. Eso ya no existe más, pero no, absolutamente no existe más. Y Juan creo que lo está demostrando acá, porque creo que se revela como un gran artista plástico. Entonces, lo que pasa es que hace historietas,
Entonces, claro, no se confunde un poco, pero es un gran artista plástico. Creo que ahí es donde... Y en este trabajo, que me ha dicho que se prolongó en el tiempo bastante, Sí, ¿no? sí. Y sin embargo tiene un registro, tiene una unidad, o sea, una unidad formal. Tiene un registro de forma que se pasa de época en época y que uno puede tener, o sea, adquiere una identidad y uno sabe que eso es de él, a pesar de que pasan incluso muchos años. Entonces hay un sentimiento, se dice sentimiento de forma también, ¿no? Es un nombre que creo que es adecuado. O sea, hay algo en la forma que es la forma de Juan, ¿no? De una cabeza, una mano, son cosas que son de él, digamos, como una marca de identidad. Y esto hay varias cosas que en el registro formal de él. Deja, o sea, su impronta es como una huella que parece que está hecha en un tiempo que no es el tiempo real de ejecución. Parece que ya vienen hechas desde antes las cosas. O sea, hay como una impronta que hace que, por ejemplo, los bordes, el mapeado, se dice habitualmente, ¿no? Cuando uno mapea demasiado la forma se hace rígida, dura. Él no tiene ese registro de mapeado. Se difumina un poco, se abre un poco, y a pesar de que es muy gráfico, sin embargo el registro tiene esa cosa hay como dudas, siempre está un poco hay como un movimiento, hay como un resto detrás o sea, los primeros planos, por ejemplo, se dan por contrastes muy bien ubicados, digamos, como que tiene un gran diseño detrás. Eso que parece casual, que parece un poco pifiado incluso, ¿no? Que hay fuera de registro, sin embargo está todo muy bien analizado, ¿no? O sea, ahí es donde se puede ver un gran dibujante. Y otra cosa más, como el paso del tiempo se puede sentir un poco eso, también hay como fluctuaciones, o sea, hay momentos en donde se apagan los colores, donde prevalece la línea. Estoy pensando en esto, por ejemplo, el aeropuerto y demás, que son grandes aciertos gráficos en donde se pierden las estructuras de valor, por ejemplo, o sea, los contrastes de negros, de grises y demás, y queda la línea, ¿no? Queda como esqueletos de la representación. Y de pronto después adquiere aparece el cuerpo de nuevo, ¿no? Y entonces la cosa se pone densa y el registro se hace muy contundente, y eso sucede varias veces a lo largo del libro, por eso que es un bello relato gráfico. Y digamos el punto culminante, como decía Juan, es cuando hacen el viaje y se internan en el Pulov, ¿no? Sí. Y entonces aparece todo el repertorio gráfico, los colores, los contrastes de valor, se hace más expresionista incluso. La línea se vuelve, estoy pensando en esto, ¿no? En estas páginas que son fundamentales. Y ahí es donde aparece el relato mitológico, que a mí me interesa mucho particularmente. Por momentos, por ejemplo, cuando dice acá, en algún momento vendrá la serpiente del mar, Kaikai, que es un poco la que hace que la gente se convierta en gato, ¿no? Que produce el caos ese de la mutación y la serpiente Kaikai tiene una contra, digamos, la gente sería un poco mitológicamente sería el agente del caos. El caos por eso viene del agua, ¿no? El agua, la disolución, la indiferenciación, ¿no? La pérdida de la forma. Entonces eso que viene del mar, que amenaza a todo, que nos hace perder incluso la identidad, ¿no? Lo disuelve todo, de pronto tiene la contrapartida de la otra serpiente, la que viene desde el cielo, precisamente. Esta es una gran ilustración también. ¿Cómo se llama la serpiente? Sexet. O como se pronuncia. XG. Claro, Sexet, ¿no? Y entonces ahí se da la lucha, que es un poco como el yin y el yang, se inscribe dentro de todas las mitologías.
creo que fue Mircea Eliade, que dice, ¿no?, que Jung lo toma también, ¿no? Eso, o sea, la verdadera verdad está en la mitología. Lo único que es verdad es la mitología, ¿no? Todo lo demás después son construcciones que pueden ser, pero la mitología es inapelable. Y creo que llegar a este lugar, ¿no?, escribir al pueblo mapuche dentro de los rangos de la gran mitología universal, o sea, dentro de las tradiciones universales de mitología, a través de este relato que es tan interesante, ¿no? Ahí en ese duelo, que está en la tradición de Mercurio también, que tiene esa vara en donde hay dos serpientes que tratan de buscar una armonía, ¿no?, o un equilibrio, que sería el momento ideal. Y este reclamo que también está acá, ¿no?, con la presencia, el reclamo de que aparezca la serpiente del cielo. Sale la serpiente del mar, el caos primordial, y necesita de la otra serpiente, que es la que va a volver a restablecer, o sea, volver a restablecer el cosmos, ¿no? El caos y el cosmos, ¿no? Volver a la cosmogonía mapuche, volverla de nuevo a poner en acto, es digamos, el último reclamo que se puede entender en esta novela. Y creo que, vuelvo a repetir, creo que hay momentos de las ilustraciones que son de una contundencia, porque después de todo este colorido, lo que hay es un gran recorrido de blanco y negro, muy pesado, muy interesante y muy expresionista, como estas, por ejemplo, donde están los registros de los rostros y demás, donde la forma parece, acompañando al texto un poco, la forma parece confundirse, parece interactuar figura y fondo, se abren los bordes, y creo que ahí está, y ahí uno se vuelve a meter en una oscuridad, ¿no?, en ese futuro que parece amenazado por esa serpiente, y la esperanza de que vuelva a restituirse el cosmos a través de la serpiente que viene del cielo, ¿no? Creo, bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, Sergio, lo que vos quieras contarnos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero agradecer a la editorial, agradecerles a ustedes. Para mí, como estar en un cumpleaños y pareciera que me estoy comiendo la torta en un costadito cuando no me ven, porque es un disfrute personal. Y en realidad, cuando venía para acá también, antes pensaba, digo, ¿y qué digo? ¿Viste? Porque lo hago como Nicolás del Caño, que en los pasos pide un minuto de silencio, digo, para no pasar vergüenza. Digo, bueno, y total. Y después, bueno, qué sé yo, me anoto algo, y ahora veo que está Verónica, digo, si meto la pata me vas a enseñar, porque recuerdo cuando al principio empezó el tema de la búsqueda de Santiago y todo, era como muy nuevo todo. Entonces en un momento Verónica dice, no, pero vos sos víctima, podés agarrar y hacer lo que quieras, podés ir a verlo al juez, decirle, el Estado te tiene que dar respuesta. Y me subí a una moto que yo arranqué, claro, iba pasando el tiempo, hasta que en un momento viene Andrea, mi compañera, le dice, ¿le puede decir que lo que dijiste es mentira? Porque este pibe se piensa que puede andar por el mundo haciendo y diciendo lo que quiere. Y ahí fue que me dijo que me dejó la impunidad esa con la que sentía. Y siempre insistiendo en que tenía que anotar. Entonces yo nunca anoté nada. Cada vez que iba a hacer una charla me quedaba con algo que me ha dicho Lita Boitano, Lita Boitano, de familiares y madre de desaparecidos, que ella decía, vos tenés que hablar con el corazón. Entonces yo con eso ya estaba. Digo, bueno, llego y hablaba y me salía y no necesitaba escribir, porque estaba hablando de algo que tiene que ver justamente con la causa de mi hermano. Ahora ya pasaron 8 años, se empieza a hacer otra cosa, me permito hacer esto de los chistes porque como que con el libro me solté y empieza a aparecer un Sergio, que deja también de ser un poco el hermano para empezar a tratar de disfrutar o de llevar la vida desde otro lugar. Entonces, bueno, me anoté algunas cosas acá, hice caso a Andrea, y que justamente cuando leí el libro y todo, a mí me enterneció mucho, me pareció, y justamente le decía a Daniel, digo, voy a hacer un comentario que por ahí no sé si está bien, pero también trata de la evolución de uno, de lo personal. Tiene que ver que si yo lo hubiese visto hace 7 años atrás, no lo hubiera entendido. Me hubiera quedado por ahí con
con el relato, le hubiera dicho, che, pero ¿por qué el 24 de agosto dice Santiago presente si no estaba presente y no dice aparición con vida, por ejemplo, ¿no? En un cartel? Es totalmente distinto a los análisis que tuvieron acá los compañeros que son especialistas en eso. Yo me hubiera quedado desde el lugar de causa judicial o de un expediente, no desde esa parte humana que trae el libro esto de la humanidad. Pues digo, bueno, es como que trae un pibe, trae a un Santiago, puede ser un Alberto, un Juan, cualquier pibe que pueda andar con una mochila y con un montón de sueños, y eso lo hace también muy noble. Y en el libro sentí algo que, obviamente, que fueron como unos adelantados en esto de cuando hablaban recién de los gatos, porque nosotros tenemos como que son gorilas, y ahora decir cómo ese juego de cómo cambia, ¿no? Y empezás a utilizar otra manera en la sociedad, justamente en esta época en la que nos quitaron la palabra libertad, nos quitaron el anarquismo, entonces son anarcocapitalistas. Antes de ayer estaba en un colegio, entonces había que aclararle a los pibes que el anarquista no es lo mismo que el anarcocapitalista, porque ellos crecieron prácticamente con eso. Crecieron con los bolsos de López, con la chorra de Cristina y con el anarcocapitalista. Y viene de esa época, o sea, había otra vida antes y otro tipo de palabras. Y con esto de nunca más, que también se lo apropiaron ahora en una especie de nunca más kirchnerismo, ¿no? Es como, che, nos van quitando todas las cosas. Y digo, ¿cómo recuperar eso? O cómo empezar a, tal vez es por o promesas que nosotros vamos haciendo, que no se cumplen. No sé, digo en esto de a veces permitirme decir cosas que por ahí no sé si son políticamente correctas, pero la semana pasada estaba justamente en la masacre de Trelew y estaban cantando, eran más o menos 300 personas, ya van a ver, cuando venguemos a los héroes de Trelew. Me toca hablar y se me ocurrió decirle, escuchame, dejen de prometer cosas porque van 53 años, no tiraron ni una piedra y me parece que no estamos avanzando mucho. Y digo, capaz que es eso, que nos quedamos en prometer cosas que no pasan, y si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar, no pasó absolutamente nada, y las balas que vos tiraste van a volver y tampoco pasó nada. Entonces digo, bueno, ¿cómo todo esto lo empezamos a agarrar para construir y empezar a devolver de otra manera? Y esto de los gatos, a mí no sé, es algo que me entró por ese lado. Y ver de qué manera traer otra vez al humano. O sea, no nos estamos escuchando. Cuando hablamos y todo, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos, pero todo es una catarsis en distintos lugares. No hay un ida y vuelta, una construcción, algo que se pueda fortalecer de ese lugar, los egos, un montón de cosas. Y en un momento cuando Daniel me dijo, estamos haciendo esto, y yo digo, está buenísimo, haz lo que quieras. Porque en un punto yo entendí que él había entendido lo que a mí me pasaba, justo en un video en el cual él decía lo que había pasado justamente con el caso de Santiago. Porque él explicaba, o sea, capaz que estoy diciendo, esto es como leer el subtitulado, está ahí todo y me pongo a leer lo que ya está ahí. Pero digo, bueno, por ahí algunos que por ahí no lo vieron, que él decía que con Santiago se había logrado lo que no se había logrado ni siquiera los 24 de marzo, que era una unidad de diferentes sectores partidarios y que Santiago lo había podido traer a eso. Y eso es lo que a mí me hizo mucho ruido y que digo, mirá qué bueno, porque es lo que siempre tratamos de hacer, de que no rozara lo partidario, sino que fuera algo más amplio. Y de hecho con el libro también está ocurriendo eso. Ahora van 8 años, ya es como que va pasando mucho el tiempo, hay otras cuestiones, digo, el libro personal, ¿no? Y ahora que sale este libro es como que lo humaniza Santiago, porque en un punto también vas perdiendo el sonido de la voz, las costumbres, los movimientos de esa persona. Y digo, ¿cómo te vas alejando y vas siendo más viejo? Y Santiago queda ahí, como detenido en el tiempo. Y también esto de los murales. O sea, yo no puedo dejar de asociarlo con mi viejo al principio, que decía, sí, pero a mí no me gusta verlo en una pared,
Y claro, después con el diario del lunes vos empezás a ver que si, che, todo lo que está en una pared, en una remera, el 100% no volvió. Pero bueno, en ese momento vos no pensás que te va a pasar eso. Bueno, dicho esto, vuelvo a lo del libro que había anotado acá, y que era justamente esto de la relación directa, ¿no? De que empezó y que se muestra en el libro, que es la aparición o salir a buscar, igual que en la dictadura, con los mismos, las mismas oposiciones, la misma deshumanización, todo lo que tiene que ver con esto de las famosas fake news. Y también cuando yo veía los carteles de la gente, de cómo se iba manifestando, hay una parte en el libro, no sé, ¿se puede spoilear algo? Pues, lo tienen que mirar, pero todo lo he spoileado. Pero no, hay una parte en la cual llega a su casa y empieza a ver a su familia, también cómo se va transformando en gatos. Y esto no deja de pasar en la familia de nadie, es en la propia. Es decir, bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo es al día de hoy de que parece que cuando aparece un cuerpo, y nosotros tenemos que agradecer que apareció el cuerpo, porque muchos familiares no tienen esa posibilidad de rendirle un homenaje o llevarle una flor a un cementerio, cómo parece que todo se corre, y dice, bueno, listo, ya está, nos sacamos, ya está, tenemos al muerto acá, listo, se terminó, no se reclama más nada, continuamos con nuestra vida. Y ahí es donde viene esto de olvidar es imposible, que tiene que ver con el título del otro libro, porque es muy difícil dar vuelta a la página, como nos dijo Alberto Fernández en el 2020, ¿no? Que decía, bueno, ahora hay que dar vuelta a la página, después la gendarmería, la Argentina toda está en deuda con la gendarmería. Digo, che, pero hay muchas cosas que va pasando el tiempo y no tiene por qué ser así. Y ahora llegamos a ese punto, por eso decía esto lo digo a modo de chiste, se los expliqué ahí, o por las dudas que no herir ninguna susceptibilidad, pero tiene que ver con esto, que parece que a veces nosotros decimos cosas y al no cumplirlas, parece que nos faltan el respeto. Y es eso, que ver de qué manera, sea desde un libro, desde una historieta, desde un mural, justamente desde el arte, porque tiene que ver con el arte rompe todo, con canciones, con poesías, con un montón de situaciones que hace que se mantenga viva la memoria. Fíjate todo lo que se cuesta para mantener la memoria, y yo tengo que estar agradecido de cómo se mantiene la memoria por Santiago, porque hay un montón de familiares que no tienen esa posibilidad. Por eso mi enorme agradecimiento. Y nada, eran algunas cosas, había que, sí, esto de la empatía, ¿no? con el reclamo, de cómo, digo que me parece que por suerte estamos en el lugar correcto, porque toda la gente que es muy noble está de este lado, parece. Sí, qué feo tendría que estar poniendo de este lado del otro, parece que como que son dos Argentinas, o dos mundos, pero en esas dos Argentinas también tenemos, es en todos los ámbitos. Tenemos un Lewis, que cuando hablamos de Santiago le pasó el Benetton, pero le podría haber pasado a Lewis. Y cómo se van emparentando las luchas. Yo digo Lewis, y imagino esto de un estado inglés dentro de otro estado inglés, alguien que tiene una frontera con Chile. Digo, y a la gente no le asombra, no le hace ruido que sea un extranjero, un inglés, sobre todo con todo el conflicto que tenemos y la cantidad de muertos en Malvinas. No es una falta de respeto que venga un inglés y tenga frontera con Chile, y parece como que está bien, no está naturalizado, y después lo tenemos a Benetton con 1 millón de hectáreas, pero después por ahí se va a reprimir a una familia que podría agarrar 100 metros cuadrados de tierra para ponerse 4 chapas y poder vivir. Eso, digo, ¿cómo hacer para que todas estas luchas estén emparentadas? Y digo lo de Malvinas, y justamente nos atraviesa que tenemos el mismo juez en Ushuaia, porque eso es otra cosa. Yo vivo en Bariloche, tengo que venir porque Dios atiende acá en Buenos Aires, sucursal allá está copado por los evangelistas, y no está el fiscal está en Esquel, el juez está en Ushuaia, la Cámara de Apelaciones en Comodoro Rivadavia, y en Buenos Aires tenemos la Corte Suprema y Comodoro Pi. Entonces tenés que hacer todos esos kilómetros
que son más o menos los que estoy haciendo ahora, llevando el libro a distintos lugares para que todos puedan tener acceso y enterarse. Y justamente el juez que tiene la causa de Santiago, que está como desaparición forzada, que dice, che, está por desaparición forzada 8 años. Eso también es un esfuerzo de que no se haya cerrado la causa. Y también porque mucha gente mantiene viva la memoria con distintas acciones que por ahí no las vemos. Y tiene también la causa de las torturas de los excombatientes en Malvinas. Digo, ¿cómo atraviesa todo? ¿Cómo Santiago une Malvinas, une la soberanía alimentaria, une la defensa del territorio, los pueblos originarios? Digo, todas las luchas parece que se atraviesan ahí, en contra de la mega minería, la lucha contra Monsanto. Hay un montón de cosas que terminan ahí, y cómo podemos hacer un paralelismo entre Osvaldo Bayer y Santiago, con casi 50 años de diferencia. Osvaldo Bayer va a denunciar justamente en esa misma comunidad, en manos de otro extranjero, creo que era un turco en ese momento, la explotación de los pueblos originarios. Participa la gendarmería, lo detiene y lo echa, lo nombra persona no grata. A Santiago también lo detiene, con la diferencia de que no tiene tanta suerte, y lo terminan desapareciendo. Digo, ¿cómo te vincula? Digo, ¿cómo termina Santiago uniendo un montón de cosas? Y a veces yo siento que todo eso me hace estar a mí en un lugar, en lo personal, en ámbitos en los cuales jamás hubiera imaginado estar, sobre esta temática. Entonces, al principio era como una carga y era una vergüenza. Digo, bueno, como que no, ¿por qué? Y ahora me permito esto disfrutar. O sea, yo estoy con todos estos grandes acá al lado, para mí es un placer. O sea, yo tengo que estar del otro lado ahí, escuchándolos, porque tengo muchísimo para aprender y no los estoy tratando de viejo. No tengo canas, yo soy el más chico. Pero bueno, nada, eso, desearle lo mejor a Daniel, a Juan, con el libro. Me parece que es una apuesta muy, muy linda, muy noble, donde llega también tal vez a otro público que es diferente al que le puedo llegar yo, y eso es muy importante para que se sepa no solamente qué pasó con Santiago, sino también que se entienda justamente el peso de lo que tiene que ver la desaparición forzada de personas en Argentina, que somos ejemplo en el mundo de derechos humanos, y que esto sea lo último que nos pueda llegar a quitar esta gente. Así que bueno, por eso agradecerles. Gracias, Sergio. Bueno, Daniel, gracias primero por hacer este libro. Adelante. Bueno, gracias a ustedes. A ver, básicamente quería, por un lado, agradecer esto que hacen los autores a alguna gente, y después contar algunas cositas que justo iban en la línea de algunas preguntas de Juan, así que de Juan Sasturain, así que por ahí sirve para contestar, para mentir. Primero, agradecer, por un lado, primero y principal, a Sergio. La verdad que hablábamos con Juan. El libro es una idea de Juan Soto, somos cuñados. Me propone hacer esa cosa tan extraña que es con cuñado. ¿Qué es eso? Claro, porque no somos cuñados. Con precisión seríamos con cuñados. Estamos casados con las hermanitas Ferman. Por ahí andan. Entonces, bueno, primero, además de agradecerle a Juan la propuesta, a Sergio, porque los dos pensamos, bueno, no podemos hacer. Primero porque la idea original de Juan era que hiciéramos algo un poco sobre la vida de Santiago. Yo sentía que eso no lo podía hacer. Además, yo sentía que no podía ser un guión de historieta. Quizás es cierto, digamos, no sé. Pero seguro que eso no. Y entonces cuando pensábamos meter algo de ficción, dijimos, no podemos no hacerlo sin consultarlo a Sergio. Y la verdad que, bueno, como contaba, ¿no? Cuando le preguntamos a Sergio, quiero que lo veas, a ver qué te parece. No lo tengo que ver, lo que ustedes hagan va a estar bien. Que por un lado era un alivio y por otro lado una responsabilidad del carajo, ¿no? O sea, no lo quiero ver, lo que hagan va a estar bien. Bueno, nos cayó, y así que agradecerles esa confianza a Sergio. Bueno, agradecerles a Juan y a Daniel, la verdad. Presentaré un poco a
Yo quería, no pudo venir hoy, está en el sur, pero también fue importante en estas cosas que marcabas, Daniel. Nadia París, Nadia tenemos mucha relación con ella hace muchos años, vía la militancia de ella en el sur, digamos, fue como mi introducción tanto al sur como al mundo mapuche, digamos, ¿no? Como para poder tener elementos que sustentaran esto, ¿no? De cómo meter en la ficción la mitología mapuche. Y bueno, agradecer también a la universidad, a la familia, que siempre están mi viejo, está mi suegra Marta, está mi hermana Guillermo, la gente que nos sostiene, y mis equipos de trabajo, de investigación, que también están aquí. Así que bueno, contar un poquito, la historieta les decía, fue una idea de Juan, que dijo, bueno, esto, le hagamos algo, y que tenía que ver para mí el caso Maldonado, como decía Sergio, es un parteaguas en la política argentina. Yo creo que es el punto de inicio de lo que estamos viviendo hoy, porque después de todo lo que fue la lucha argentina, ya desde la propia dictadura y desde la posibilidad de ir haciendo retroceder a la dictadura, el caso de Santiago es el primero donde a la primera reacción tremendamente solidaria de la sociedad argentina, saliendo a buscarlo con esto de los docentes tomando lista, incluyendo a Santiago, los hospitales llamando en las salas de espera, los bares poniendo mesas reservadas para Santiago, una potencia que siempre tuvo la sociedad argentina, la reacción gubernamental que tenía la misma ministra de Seguridad que tenemos hoy, que es Patricia Bullrich, esa reacción gubernamental de tratar de involucrar a la sociedad en lo más espantoso, que es salir a avalar los rumores, las fake news, la deslegitimación, los ataques, los troleos, logra una escucha que nunca había escuchado, yo creo que nunca había logrado. Creo que la sociedad argentina fue muy impermeable desde el fin de la dictadura a eso, incluso todas las desapariciones que trabaja Diana Meyer en Desaparecer en Democracia, que fueron muchas, tuvieron, aunque sea por la galería, una reacción. El caso López sigue sin esclarecerse, pero más allá de Aníbal Fernández diciendo se va a tomar el té con la tía, e inmediatamente la reacción política, no hay un acompañamiento social a eso. Con Santiago, la sociedad quedó partida. Y un poco el objetivo de Murales es dar cuenta de ese proceso, ¿sí? Con la complejidad que tenía, y por eso los gatos. ¿Por qué los gatos, Juan? Es todo un debate. Bueno, vos notabas la referencia a Maus, digamos, en Maus los nazis son gatos, ¿no? Los gatos. Pero además esta cosa sinuosa, ¿no? del gato, y que bueno, que está expresada gráficamente por Juan de modo impresionante, era esto de cómo está dentro nuestro el problema. Esto es un poco el objetivo de plantear. La idea de hechizo y conjuro. El olvido como hechizo y la memoria como conjuro. Sí, pero la complejidad también de que eso nos va recorriendo, digamos, de no dejarlo en la clave binaria de nosotros somos los que recordamos, mientras que los otros son los que olvidan. Los propios personajes en cierto momento se miran al espejo. Sí, totalmente, eso sí. Y se están transformando en gatos, ¿no? Eso es lo más poderoso. Y después en cómo laburamos, bueno, para mí era esto, totalmente nuevo. No soy guionista, no sé, soy un fan, un lector de historieta. Me encantó esto que dijiste, porque a mí me resulta también cajetilla lo de novela gráfica. Lo digo porque sé que se dice así, pero cuando yo era pibe era historieta. Todos usamos el cajetillismo cuando nos conviene también. A mí me encanta ser autor. Pero no autorizado, digamos, a entender, porque yo pensé que era que yo no entendía, digamos, porque yo era historieta. Novela gráfica, me encanta, por favor. Y en esto de historieta, claro, como no tenía experiencia, ¿qué hicimos? Claro, yo soy muy lector de historieta, y entonces lo único que funcionó así es el flash forward, que son las primeras 10 páginas. Le mando a Juan cada cuadrito, era, o sea, cada cuadrito, en este cuadrito va tal cosa, no solo dice tal cosa, no va tal cosa. Hay una entrevista que me hizo Quique Pessoa, estuvo muy linda, dice, él no sabía cómo decirte, ¿no? Y la verdad que buen tipo, Juan no sabía cómo decirle, no es así. No es que vos me decís todo, no, pero bueno, me di cuenta, no me lo dijo, pero me di cuenta que era el que sabe narrar gráficamente, es Juan.
Digamos, entonces el guión no podía ser cuadrito uno me pone tal cosa, acá ponemos una página entera, digamos, no es así. Y ahí me di cuenta y entonces funcionaba de otra manera, que creo que funcionó bien, nos costó un tiempo, ¿no? Pero era esto de, yo te digo lo que va a pasar, yo te digo lo que pasa, ¿no? Y lo narra vos, que sos el que sabe narrar, ¿no? O sea, acá tiene que pasar tal cosa, ahora, como decía Juan, ¿no? Si son 2 páginas, son 10, y no podía saberlo yo eso. Y el viaje, está buenísimo que tires lo del viaje, Juan, porque fue todo un tema. Porque estaba el intento de precisión mía versus la necesidad gráfica de Juan. Entonces Juan me decía, necesito el tren, que vayan en tren, porque, bueno, pero ya no hay más tren, no sé hasta dónde llega, tengo que hacer tren, después agarrar el micro. Entonces, era una ficción, pero yo no quería que vayan al sur de una manera en la que no se puede ir más. Digamos, pero me decía, pero yo gráficamente necesito el tren, bueno, negociamos al final, se van en el micro, se van en el bondi. Pero bueno, había cosas de estas, ¿no? De cómo se jugaba lo gráfico con la precisión. Y después está justo Horacio Revero y acá me dice al entrar, che, hay una errata al final, que después vio Juan Sasturán y le digo, no, ¿cómo errata? Porque yo soy muy obsesivo, me lo vimos 1000 veces. Y efectivamente había una errata terrible. Que es en la última página que el año de destrucción de los murales, como decir, no es el año que fue, que se cumple un año ahora, sino que aparece 2025. Todavía se siguen destruyendo. Igual en noviembre va a estar todo bien. Es decir, todavía no los destruyeron. Parece que no los destruyeron en noviembre. Bueno, podríamos, ¿viste el que trata de... Estaba ese cuento de Borges hermoso, el Alex de Carlos Argentino Daneri, que explica su obra. Bueno, podríamos decir, si fuera Carlos Argentino Daneri, podría decir, bueno, está hecho intencionalmente porque los murales se siguen destruyendo cada día. Pero no, es un error. Así que bueno, hasta ahí, pero bueno, fundamentalmente agradecerles a todos, a los tres, a todos ustedes que están aquí. La verdad que fue un proceso riquísimo. No sé, por eso, tengo clarísimo el valor que tienen las ilustraciones, tengo muchas dudas del valor que pueda tener el guión. Dirán, está muy buena. Podemos agradecer a Vidal que nos tapó las vías del tren. Sí, El 25 de mayo. Oye, Sí, tal vez, Juan, ahora podés aprovechar a contarle, por ahí algunos no saben cómo fue todo este proceso de los murales, que cuando se empezó el libro los murales estaban. claro, quedó fácil. Creo que eso Ya fue terminamos muy... el libro y todavía estaba. Sí, Quedó fácil. las primeras versiones estaban y bueno, Al final. es como que nos escribieron el final triste, pero lo escribieron ellos. Está bien. Bueno, primero agradecerles, ¿no? A todos los presentes acá. Veo un montón de caras de amigos. Yo sé lo que implica venir hasta acá. Algunos de La Plata. Bueno, familia. Bueno, cuento así un poquito cómo es el tema de cómo fue hacer el libro. En el año 2018, en el 2018 me encontré con un amigo que está acá, Juan Lima, se llama, un poeta, ilustrador, laburé con él en Fierro también en los años 90 y pico, y yo quería hacer un proyecto, armar un proyecto más largo aliento, y bueno, charlando con él estaba el tema de Santiago, estaba así. Y él me sugirió, me dijo, si encarás esto, me daba un poco de miedo, la verdad, y bueno, y estaba la posibilidad de acercarme a Daniel, ¿no? Para contar sobre Santiago, que no me parecía que lo pudiera hacer cualquier persona tampoco, ¿no? A mí me parecía que Daniel es una persona que está muy, ¿no? Sabía que le gustaban las historietas y qué sé yo, así que ahí estuvo. Fui, lo hablamos y me dijo que sí, y ahí empecé a laburar. Me preguntaba sobre 2018 empecé a laburar con eso, los primeros archivos los tengo con esa fecha.
¿Y qué tiene que ver 25? La creación ficcional de ese personaje, ese estudiante de La Plata, Puede ser ¿qué que tiene sea- que ver con vos? Porque se da una cosa, una coincidencia, que es que yo soy de 25 de mayo también, ¿no? En Santiago. Si bien tenemos una diferencia de generación muy grande, soy de él. Pero hace muchos años que yo yo me fui de ahí, de pibe, me fui a estudiar, me fui a estudiar a La Plata, me fui a estudiar diseño. Entonces hago un poco ese recorrido también del personaje de la novela, ¿no? Porque vengo de una familia de pueblo, laburante, que hace todo un sacrificio para que yo vaya a vivir a La Plata, a estudiar diseño. Y bueno, esa es una de las cosas que más me sorprendió, es encontrarme en ese reflejado ahí, ¿no? Por un lado. Y después se da, si bien yo estaba viviendo acá en Capital Federal en esa época, en el 18, por una cuestión familiar, viajo a 25 de mayo y fallece mi papá. Entonces quedaba mi mamá sola y estaba mi hermana, que está Cecilia, y decíamos, bueno, ¿quién se queda? ¿Quién se va? Para avanzar un poco a mi vieja, qué sé yo. Y nos agarra Verónica, había venido también, y le digo a mi hermano, bueno, anda vos y de acá a unos días cambiamos. Y nos agarra, a una semana de eso nos agarra la pandemia. Entonces, no podíamos ni salir, ella no podía entrar, así que sonamos, en ese sentido sonamos. Después, al final, ahora, desde entonces que vivo en 25 de marzo, ya vivo en una cosa así, vivía rural, prácticamente rural, nos fuimos inclusive hasta del mismo pueblo. ¿Te tomaste en serio la pandemia? Me lo tomé así, sí. Saliste más. No se pudo. No, es que por un buen tiempo no se podía salir, esa es la verdad. Entonces es raro porque convivo con esta historia desde entonces. Porque no es que la dibujé ahí y ya quedó hasta que apareció un editor, sino que yo la fui construyendo de a poco. De hecho, en el libro hay partes del libro que están dibujadas al principio y están al final. Porque yo lo fui medio como ensamblando, digamos, un poco en la medida que él me iba escribiendo y otro poco en la medida de cosas que yo sabía que iban a estar. No sabía bien cómo, pero yo sabía que iban a estar. Por ejemplo, toda esa parte del sur, toda esa parte del viaje, un poco la parte donde trata de retratar al mapuche. Todo eso yo ya sabía que iba a estar. Entonces lo dibujé al principio. Totalmente diferente a cómo dibujé la parte dedicada, ¿no? Sí. La mitología más. La mitología. Claro. Las 4 o 5 páginas o 6 páginas que evocan a los mapuches, eso que está en blanco y negro, tan poderoso, que evocan Sí. la civilización mapuche anterior al exterminio, ¿no es cierto? Son, evidentemente, son un corpus independiente. Eso está resuelto gráficamente. Sí, que eso funcionó, por eso es interesante tu pregunta. Eso funcionó distinto a todo el resto, porque eso lo dibujó Juan Singio, y es al revés. O sea, es la única parte donde el guión viene después de la animación. Claro. Sí. Existía la posibilidad de hacer como un insert ya de arrancada, digamos, decir, bueno, en algún momento del libro vamos a hacer un insert donde esto tiene que estar así, o sea, puesto así. Y también el tema de las diferentes, de la gráfica, sí, perdón, como que las diferentes, la gráfica, como se va moviendo, se nota todo lo que vos me decías. Esa cuestión tiene que ver con también los momentos míos. Como fue durante tanto tiempo el libro,
Si bien yo no lo hago permanentemente, pero lo fui llevando durante todo ese tiempo, durante todos esos años, 2018, 19, la pandemia, 20. Hay cosas inclusive que pasan en tiempo real, todo el tema de Bolivia, eso que cuenta, ¿no? Eso no estuvo medio ahí, ¿no? Sí, la pandemia misma. La pandemia mismo, los barbijos, todo eso me pasó el 25 de mayo. ¿no? Y bueno, un poco así se hizo ese libro. Así que yo estoy, la verdad que muy feliz de que, porque también en un momento tuve miedo de que no saliese el libro. Ya ha llegado un momento que se hace tan largo que digo, bueno, y por ahí no sale, ¿viste? Entonces encontrar un editor ya era una cuestión, sí, fundamental para mí. Por eso la alegría con los chicos acá que se la jugaron, ¿entiendes? Y después un poco lo que es 25 de mayo también, ¿no? Que representa para mí como muchos otros pueblos de provincia. Un estilo medio conservador, ¿no? Pero eso, no sé, bueno, acá, no, es tremendo. Muchos somos provincianos de la provincia de Buenos Aires, que es una manera muy particular de ser provinciano. No somos suburbanos, ¿no? No somos suburbanos, sino de la provincia de Buenos Aires, es otra cosa, es una cosa distinta. No necesariamente mejor, es mucho menor, pero es cierto, tal cual. Y bueno, no mucho más. Agradecerles a todos, absolutamente a todos que hayan venido. Que